Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Sí pueden ver la diapositiva? Sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema de diuréticos. Yo me imagino que ya estuvieron viendo lo de fisiología, de cómo, este, cómo se da todo lo del transporte de iones a través de los túbulos de la nefrona, del túbulo contorneado proximal, la jasa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector. ¿Ya vieron esa clase? De cómo son los componentes de la nefrona y sus funciones. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, les va a ser más fácil entender esta clase, ya que los diuréticos, pues, actúan a diferentes porciones de la nefrona. Entonces, vamos a empezar de una vez y bueno, son los diuréticos, se llaman así porque estimulan la excreción renal de agua y de electrolitos, interviniendo con el transporte iónico, principalmente disminuyendo la reabsorción de sodio. ¿Y dónde pueden actuar estos diuréticos? Pues a nivel del túbulo contorneado proximal, a nivel de la asa de Henle, a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Su objetivo fundamental es conseguir un balance negativo de agua. ¿Qué entienden con un balance negativo de agua? Que se quede el cuerpo con el líquido o que lo deseche por la orina. Que lo deseche, ¿no? ¿Con el líquido? Que lo deseche, esos son diuréticos, es decir, es un medicamento que va a estimular la pérdida de agua, de electrolitos por la orina, ¿ok? Eh, pero aquí les puse algo muy importante, los diuréticos no actúan directamente sobre el agua, sino a través del sodio. Entonces son llamados diuréticos natriuréticos. O también actúan sobre la osmolaridad y debido a eso se le llaman diuréticos osmóticos. Vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Y ya, bueno, doctor, ¿y para qué me sirve saber o conocer que usted me dé la clase de diuréticos? Bueno, porque estos se utilizan en muchas patologías, principalmente en insuficiencia cardíaca. Un paciente con insuficiencia cardíaca, no sé si les ha tocado ver, pero creo que ya vieron, ya pasaron por cardiología, ¿verdad? No. No. Bueno, entonces, por preclínica, tampoco. Tampoco, doctora. Bueno, supongamos que un paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que el cuadro como más común es un paciente que haya sufrido un infarto, por así decirlo, un infarto cardíaco, o que tenga muchos años de hipertenso descontrolado y el corazón haya crecido y el corazón esté fallando. Es decir, que ya no bombee con la suficiente fuerza que se debe. Entonces estos pacientes empiezan a tener una serie de mecanismos eh, que generan, por ejemplo, retención de líquidos, edema en sus extremidades inferiores, empiezan a hinchar, a acumular líquido, pero no solo en las piernas, sino también a nivel pulmonar. ¿Ok? Se pueden congestionar estos pacientes. Ajá. Pueden generar un edema agudo pulmonar.
Pero no solo los pacientes con insuficiencia cardíaca, también pacientes, por ejemplo, que tienen cirrosis, ajá, que tienen daño en el hígado. Son pacientes que no sé si han visto alguna foto de ellos o en la vida real, que son pacientes que además de estar ictéricos, amarillos, hacen algo que se llama citis, ajá, acumulación de líquido intraperitoneal, y también se dematizan y también pueden tener retención de líquidos en los pulmones, hacer derrames pleurales, pero también los pacientes con insuficiencia renal pueden llegar a hacer esta acumulación de exceso de líquidos. Entonces, en general, pues son utilizados en este tipo de pacientes. También aquellos, ¿qué otro uso pueden tener los pacientes con, los diuréticos, perdón, en pacientes con hipertensión intracraneal, en aquellos pacientes que hacen un edema cerebral, en estados no edematosos, o sea, todo lo que les acabo de comentar anteriormente, de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, todos ellos se caracterizan porque se dematizan los pacientes, porque acumulan líquidos. Pero hay estados no edematosos, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿ok? O hay patologías en donde podemos utilizar ciertos tipos de diuréticos, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen aumento circulante de los niveles de potasio, de calcio también. Entonces, y aquellos pacientes hipertensos, ¿ok? Que no necesariamente tienen que estar edematizados. Entonces, en todos esos pacientes se llegan a utilizar los diuréticos. Hay principios de la acción de los diuréticos. Son medicamentos que aumentan el índice de flujo urinario, es decir, los hacen que vayan a orinar más veces o con más frecuencia y con más volumen. Efectúan la natriuresis acompañada del anión cloro. Y su finalidad principal es disminuir el volumen del líquido extracelular, disminuyendo el cloruro de sodio del cuerpo. Pero hay un límite finito, porque hay mecanismos compensadores que se vigilan que la eliminación sea recíproca a la ingesta. Es decir, si tú no compensas esa pérdida de electrolitos, pues no sería sano estarle dando más dosis de la que el cuerpo necesita para estar eliminando ese exceso de líquido. Entonces los diuréticos también pueden alterar el contenido de otros electrolitos, no solo del sodio, sino también del potasio, del ion hidrógeno, del calcio, del magnesio, del bicarbonato, etcétera. ¿Dónde actúan los diuréticos? Pues a nivel de la nefrona. Por eso les preguntaba si ya habían visto la fisiología de la nefrona. La nefrona, como ya saben, consta de algo que se llama glomérulo, que es el aparato filtrador, y de la porción tubular que condiciona el ultrafiltrado. En esos está el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector. Pues a manera gráfica, podríamos decir que estos son los sistemas de los túbulos, vaya, de los que se compone una nefrona. Y se puede dividir en segmentos. Estos segmentos se encargan de sitios de transporte de agua y de solutos, donde podemos observar que la principal reabsorción de sodio se da en el túbulo proximal. Hasta el 65% de todo el sodio que tiene que ser reabsorbido se da en el túbulo proximal. Después le sigue el asa de Henle. Perdón. Después le sigue el asa de Henle, en la que se reabsorbe un 25% de sodio. Posteriormente le sigue el túbulo distal, que se encarga del 6%, y el último es el túbulo colector, que se encarga del 4%. ¿Ok? Para su clasificación, los diuréticos se pueden dividir con base al sitio de acción. Entonces tenemos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica,
están los diuréticos de techo alto, como los diuréticos de asa, están los diuréticos tiacídicos, los diuréticos ahorradores de potasio y los diuréticos osmóticos, que es de los que vamos a hablar ahorita. Empezando con los diuréticos tiacídicos, los ejemplos clásicos de estos diuréticos son, no sé si hayan escuchado de la hidroclorotiazida, la clortalidona, indapamida, es otro tipo de diurético, pues todos estos actúan a nivel del túbulo contorneado proximal. Y como les decía, es donde se da la principal reabsorción de sodio, pero también es la principal sitio de reabsorción del bicarbonato. Se encarga de la permeabilidad del agua y de la orina, generar orina isotónica. Gracias a sus contrasportadores de sodio bicarbonato y de antitransportador sodio hidrógeno y de la ATPasa sodio potasio. Entonces, en este dibujo, me gustaría que se enfocaran en esta parte de la diapositiva. La reabsorción del sodio comienza con la acción del intercambiar sodio con moléculas de hidrógeno en la membrana luminal, gracias a la bomba que está acá, que se llama sodio-potasio ATPasa de la membrana vasolateral, impulsa ese sodio reabsorbido hacia el intersticio para conservar la concentración intracelular baja. El hidrógeno secretado hacia la luz del túbulo y se combina con bicarbonato para formar el ácido carbónico. Este es el ácido carbónico. Este ácido carbónico es deshidratado con rapidez hasta que se forma una molécula de CO2 y de agua gracias a la anhidrasa carbónica, y el CO2 penetra a la célula del túbulo por difusión simple y en ella es rehidratado hasta formar nuevamente la molécula de ácido carbónico. Una vez que se lleva a cabo esto, es facilitado por la anhidrasa carbónica este procedimiento, el bicarbonato es expulsado de la célula por el transportador de la membrana vasolateral, ¿ok? Junto con una molécula de sodio. Entonces, en promedio se reabsorbe el 66% del sodio que llega por la orina, ¿verdad? Hacia la sangre, y el 85% del bicarbonato, así como también el 60% de agua, y toda la glucosa y los aminoácidos también son filtrados en este sitio. Se considera que los diuréticos tiacídicos son de eficacia moderada. Como vamos a ver, hay otro grupo de diuréticos que son de eficacia potente o de techo alto, que se utilizan para patologías en donde nos urge sacar el líquido extracelular. Entonces, estos se consideran de eficacia moderada, entonces se utilizan en padecimientos como hipertensión leve, moderada, ¿ok? Ya les mencionaba cuál es el mecanismo de acción. Y entonces tenemos que dentro de los diuréticos tiacídicos también hay potencias. Por ejemplo, vamos a poner como una potencia relativa en un número 1 a la hidroclorotiazida y a la clortalidona. Pero si se fijan, la indapamida es 20 veces más potente que estos otros dos diuréticos tiacídicos. Por lo tanto, si un paciente ya está con hipertensión de difícil control, lo ideal sería pues no continuar con una hidroclorotiazida, tal vez cambiarle una indapamida para ayudarla a controlar mejor su presión. Estos son algunos nombres comerciales de estos medicamentos, que no es el objetivo de que se aprendan los nombres comerciales. Entonces, podríamos decir que en términos generales se pueden utilizar los diuréticos tiacídicos en hipertensión arterial, ya sea solo o combinado con algún otro medicamento. También se pueden utilizar en padecimientos como insuficiencia cardíaca congestiva, edema de origen hepático cardíaco renal, pero no son útiles, me gustaría que se fijaran esta parte de abajo, no son útiles cuando el funcionamiento del riñón, es menor de 40 mililitros por minuto. Ahí vamos a utilizar otro tipo de diurético.
diuréticos, que adelante les voy a comentar. ¿Cuáles son los efectos adversos más conocidos de los diuréticos tiazídicos? Y esto es importantísimo porque es lo que tiene que vigilar en los pacientes. Bueno, se ha visto que pueden descender los niveles de potasio, que aumentan los niveles de ácido úrico. Esto es importantísimo. A mí me gustaría mucho que antes de recetar este tipo de medicamentos le pidan a su paciente unos laboratorios, unos niveles de ácido úrico. Si les dice paciente, oiga, doctor, doctora, yo padezco de gota, tengo los niveles de ácido úrico altos, pues ni piensen en dejarle este tipo de diurético. Y ya saben, aquellos que ya tienen datos de enfermedad renal crónica, tampoco no es bueno dejarles. Otro de los efectos adversos, además de provocarles ataques de gota a los pacientes, es que pueden llegar a tener otros tipos de molestias como debilidad, fatiga, parestesias. Las parestesias son adormecimientos en las manos y los pies. Pueden llegar a tener náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, disfunción eréctil. Ajá. Aunque este también es mayor con otros antihipertensivos. Puede disminuir la tolerancia a la glucosa. Entonces, algunos artículos han mencionado que se puede asociar con pues, datos de prediabetes o diabetes. Hay aumento del colesterol total, LDL y triglicéridos. Esto es otra cosa importantísima. Entonces, cuando pidan los laboratorios al paciente, no solo le van a pedir ver los niveles de ácido úrico para decir su candidato a recibir este tratamiento, sino que también le van a pedir los niveles de colesterol, triglicéridos, LDL. Y otras de las reacciones menos frecuentes, pero que también se dan, son reacciones alérgicas como fotosensibilidad y eritema. Este medicamento debe estar contraindicado en pacientes alérgicos a las sulfas. Como dato que quise agregar es que cuando se combinan los diuréticos tiazídicos con los diuréticos de asa, al producir esta contracción volumétrica, pueden ocasionar también un hiperaldosteronismo secundario. Esto genera una mayor secreción de potasio, es decir, pérdida de potasio por la orina. Entonces, cuando se están utilizando estos dos diuréticos, es bueno combinar con los diuréticos ahorradores de potasio para minorar ese efecto. El siguiente tipo de diurético de los que vamos a hablar son los que actúan a nivel de la porción ascendente del asa de Henle. ¿Cómo se da? Aquí la pregunta de examen va a ser muy sencilla y esto es que se lo graben, tómenle screenshot como gusten, pero el sistema de transporte de sodio cloro en la membrana luminal de la rama ascendente gruesa de Henle te va a dar mediante un cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Este es el cotransportador principal de esta parte. Gracias a él, su acción contribuye a la acumulación excesiva de potasio en el interior de la célula mediante una difusión retrógrada de potasio y su devolución de la luz al túbulo causa un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico, eléctrico positivo en la luz constituye la fuerza impulsora para también la reabsorción de otros cationes, por ejemplo, del magnesio y del calcio, a través de otra vía paracelular, es decir, entre cada célula. Se encarga en esta porción de reabsorber el 25% del sodio filtrado. Entonces, un mecanismo de acción paralelo al de la bomba de sodio potasio 2-cloro en la porción asa de Henle es que se puede llegar a inhibir también este cotransportador de esos electrolitos. ¿Cuáles son los diuréticos por excelencia que actúan a nivel del asa de Henle? La furosemida, la bumetanida y la torsemida. Vamos a hablar de cada una de ellas. Estos son los diuréticos que les mencionaba que son de alto techo, es decir, que son altamente eficientes, que son mucho más potentes que los diuréticos tiazídicos. Son más eficaces y de alta eficacia.
Entonces, vamos a ver esta otra diapositiva. A mí me gusta esta porque aquí viene de manera muy clara. Si pudiéramos darle un nivel de potencia, tendríamos que la furosemida tiene un nivel de potencia 1. En cambio, la bumetanida tiene 40 veces más potencia que la furosemida. Entonces, supongamos que tenemos un paciente que ya está muy edematizado, muy hinchado, que está congestivo, que está reteniendo líquido hasta en los pulmones, ¿ok? Está al borde de necesitar incluso que lo intuben. A ese tipo de pacientes es donde preferimos utilizar este tipo de diurético con mucho más potencia. La bumetanida. El nombre comercial sería Mixil. Entonces, ¿cuáles son los usos? Como les mencioné, el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca congestiva crónica, cualquier cuadro edematoso de origen cardíaco, hepático o renal. Aquellos pacientes que están con oliguria por insuficiencia renal aguda. Aquellos pacientes a los que queremos bajarles rápido los niveles de potasio, porque como saben, también el tener niveles altos de potasio o la hipercalemia puede llegar a provocar arritmias y muerte. Aquellos pacientes que tienen hipertensión con insuficiencia renal crónica. Ok, esta sería una pregunta de examen. Si se les pregunta, oigan, chicos, los diuréticos de ASA son de primera elección para una hipertensión arterial sistémica leve o moderado, la respuesta es no. Lo ideal es que estos diuréticos se utilicen, si los vamos a dar como parte del manejo de hipertensión, pues en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que los diuréticos tiazídicos no se podían dar con una tasa de depuración menor de 40? Pues adivinen qué, estos sí se pueden dar con una tasa de filtrado glomerular menor de 30. Entonces, por eso son los de elección en pacientes con insuficiencia renal crónica, porque además estos pacientes, si bien se ponen a leer, pues tienen alto riesgo de tener estos estados edematosos y aparte de subir sus niveles de potasio, entonces, por lo tanto, ayudan en múltiples pues y complicaciones de la enfermedad renal crónica. Las formas en las que se pueden administrar este tipo de medicamentos son de manera intravenosa o bioral. Y quiero llegar a esa diapositiva. Entonces, ustedes van a encontrar que la tableta viene de 40 miligramos. Esa es la presentación más común. También hay otras presentaciones en donde ya viene como combinaciones de la furosemida con la espironolactona, que es otro diurético del que vamos a hablar, pero por sí solita la encuentran en 40 miligramos. Permítanme un segundito. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, chicos? ¿O todo va quedando claro? Todo bien, doctora. Muy bien. Entonces vayan anotando lo que le digo que es Doctora, importante. tengo una duda. ¿Sí me- Se escuchó como muy muy lento, muy entrecortado. Si quieres escribírmela en el chat y ahorita la leo y te la contesto. Ok. Entonces, en lo que nos escribe su compañero su duda, voy a continuar hablando un poquito más de estos diuréticos de ASA. Entonces, les decía que van a encontrar las presentaciones de la furosemida en tableta o intravenosa. Y las tabletas vienen de 40 miligramos, las ampolletas vienen de 20 miligramos. Son útiles en esas patologías de las que ya hice énfasis. Las contraindicaciones, ¿cuáles serían? Pues algo muy obvio. Si se fijan que les mencioné que parte de los usos eran aquel paciente que está en anuria, pero que tiene insuficiencia renal aguda,
de alguna manera como para ayudar a forzar al riñón a orinar. Pero en ningún paciente que ya les dice, oiga, yo ya no orino nada desde hace un año, desde hace meses, pues no tiene objetivo darle este tipo de diurético, o sea, porque no va a ser el efecto deseado o esperado. También no está, pues totalmente indicado, vaya, en pacientes que están embarazadas, ya que también, o que están lactando, porque se excreta por la leche materna. Vamos a ver la duda de su compañero. ¿Cómo diagnosticaría un paciente con ascitis con estudios de gabinete y la filtración glomerular de 40, pero yo leí que 30, usamos 40 para no estar. Sí, pues, exacto. Podemos utilizar como tasa de filtrado glomerular entre 30 y 40 o menor de eso, para poder utilizar el diurético furosemide o de ASA, ¿ok? Y en cuanto a cómo se hace el diagnóstico de un paciente con ascitis, pues bueno, eso mediante la exploración física o también mediante un ultrasonido. Si el ascitis no es tan evidente, digamos, de hecho el ascitis grado 1 se diagnostica con ultrasonido, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces les decía que la bumetanida es por excelencia 40 veces más potente que la furosemide. Es muy útil en insuficiencia renal grave. La diuresis comienza generalmente desde la media hora de haberle aplicado el medicamento, y 40 minutos incluso después de la administración intramuscular y unos minutos después de la administración intravenosa. El efecto máximo tiene lugar a 1 o 2 horas después de su administración, si es vía oral, y si es intravenoso, de 15 a 30 minutos. Y bueno, las dosis que se tienen de este medicamento empieza desde, la tableta está de 1 miligramo, entonces puede darse desde la mitad de la tableta a 2 miligramos vía oral. Esa es la dosis de inicio, una vez al día, pero puede estarse dando hasta intervalos de 4 o 5 horas, y ya se tiene que ir valorando la respuesta del diurético, ¿ok? La dosis máxima diaria es de 10 miligramos y en casos de edemas muy severos, pues hasta 20 miligramos. La dosis para vía intravenosa es la misma, ¿ok? El siguiente sitio de acción de los diuréticos es a nivel del túbulo contorneado distal. El mecanismo del transporte de cloruro de sodio y de cloro, depende de la participación de este cotransportador de sodio-cloro. El potasio no se va a reciclar a través de la membrana apical. En este segmento no existe un potencial positivo en la luz desde el interior del túbulo, y por lo tanto no se reabsorbe el calcio y el magnesio por fuerzas eléctricas. El calcio se va a reabsorber en forma activa a través de un canal apical y un intercambiador vasolateral de sodio-potasio, tal proceso regulado por la PTH o la paratormona. Aquí se lleva a cabo la reabsorción del 10% del sodio filtrado en el túbulo contorneado distal. Después le sigue el túbulo colector. El túbulo colector, el sodio va a entrar a la célula principal, así se le llama a la célula, predomina sobre la secreción del potasio a la luz, lo que desarrolla un potencial eléctrico negativo a la luz. El sodio que entra desde el líquido tubular se transporta a la sangre, o sea, pasa de este lado de la luz de la orina al intersticio a través de sodio-potasio ATPasa vasolateral. El potencial eléctrico negativo en la luz impulsa el transporte de cloro por la vía paracelular y extrae el potasio de las células por el conducto de potasio a través de la membrana apical. Existe una relación importante entre la llegada del sodio, que llega del túbulo colector, y la secreción de potasio,
ya que aquí los diuréticos con efecto más proximal incrementan esta llegada de sodio a este sitio y aumentan la secreción de potasio. Es por eso que podemos decir que en este tipo de túbulo existen las células principales y las células intercaladas. Y en las células principales el sitio principal de transporte es el sodio, potasio y agua, y en las células intercaladas el sitio principal es de secreción de hidrógeno y de bicarbonato. Vamos a ver que entonces de los medicamentos diuréticos que hemos estado hablando, ya hablamos de los diuréticos de asa, de los tiacídicos, pero nos falta hablar de los diuréticos ahorradores de potasio, y estos los podemos dividir en dos. En los inhibidores de los canales de sodio, como la amilorida del tractereno, que tienen una eficacia ligera, ¿ok? Y los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona o la esprenanona, que también tiene una eficacia ligera. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de estos diuréticos ahorradores de potasio. De un lado tenemos los inhibidores de los canales de sodio en el epitelio renal. Aquí bloquean estos medicamentos, la amilorida y el triamtereno. Y del otro lado tenemos los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Son más bien antagonistas competitivos de la aldosterona, como la espironolactona. ¿Ok? Ya tenemos la clasificación de la cual ya hablamos. Y este tipo de medicamentos, ¿en quiénes van a ser útiles? Bueno, en pacientes que tienen estados de hiperaldosteronismo primario. Por ejemplo, aquellos que tienen un adenoma suprarrenal productor de aldosterona, en aquellos que tienen hiperplasia suprarrenal bilateral, o en aquellos que han desarrollado un hiperaldosteronismo secundario. A pacientes, por ejemplo, en los que más los utilizamos son en pacientes con cirrosis hepática, ¿ok? Y son los que desarrollan este tipo de hiperaldosteronismo secundario. También en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya se ha visto que son medicamentos que disminuyen la mortalidad y los días de hospitalización en estos pacientes. Entonces son base de tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la cirrosis hepática y también del síndrome nefrótico. ¿Cuáles son los efectos adversos que hay que cuidar de estos medicamentos? El principal es la hipercalemia. Entonces, ¿en quién no los daríamos? Están totalmente contraindicados en pacientes con insuficiencia renal crónica. Recuerden que esos pacientes, por sí mismos, su patología, hacen hipercalemias. Entonces, si ustedes le dan un diurético ahorrador de potasio, como espironolactona, pues lo matan, ¿ok? Entonces, necesitamos que esto se lo lleven a su casa y se lo lleven a su vida diaria, su práctica diaria, no recetar este tipo de medicamentos a estos pacientitos, por favor. Hay que vigilar, por lo tanto, periódicamente los niveles de potasio. Otro de los efectos adversos que se han visto, por ejemplo, en la espironolactona son la acidosis metabólica, ginecomastia. Esto es importante, que lo estén revisando en sus pacientitos a los que se le estén dando. También genera hirsutismo, agravamiento de la voz, alteraciones menstruales, diarrea, gastritis, úlcera péptica. Pueden llegar a provocar somnolencia, letargia, ataxia, confusión, cefalea, exantemas, discrasias sanguíneas, ¿ok? Entre otros. Entonces, bueno, pues donde actúan, ya dijimos, a manera de resumen, en el túbulo contorneado distal y comienzo del colector, son secretados a la luz por transporte activo de bases orgánicas. Los medicamentos inhibidores de la aldosterona, como el espironolactona, posee una estructura esteroide similar a la de la aldosterona. Es por eso que actúa ahí de manera competitiva con ese receptor. Y este actúa impidiendo que el complejo aldosterona receptor se una a los elementos de respuesta de esta hormona y regule la expresión de proteínas inducidas por la aldosterona.
impidiendo la activación de los canales de sodio, las bombas de sodio preexistentes en esa membrana celular y el reciclaje entre el citosol y la membrana y la activación de enzimas implicadas en la producción de ATP mitocondrial. Así pues, interfieren en la reabsorción de sodio y la salida de potasio. ¿Ok? El efecto secundario ya vimos que también es la hiperpotasemia o hipercalemia. ¿Cuáles son las dosis a las cuales iniciamos este tipo de medicamento? Ustedes van a ver que este tipo de medicamento viene en una presentación de 25 miligramos o de 100 miligramos. Entonces, generalmente la dosis que utilizamos para una insuficiencia cardíaca es iniciar con una dosis muy bajita de 25 miligramos. Pero en pacientes que tienen un hiperaldosteronismo secundario o en cirrosis o en insuficiencia hepática crónica, podemos iniciarlos desde 100 miligramos al día y ahí irlo subiendo. ¿Ok? De los siguientes diuréticos que vamos a hablar son los diuréticos osmóticos. Estos incluyen el manitol, la urea, la glicerol, el isosorbida. Son filtrados por el glomérulo y ejercen su acción osmótica en la luz tubular. Es decir, extraen el agua del compartimento intracelular y expanden el líquido extracelular. Es por eso que estos los utilizamos por excelencia en pacientes que tienen edema cerebral. La vía de administración, vamos a ver que hay vía intravenosa principalmente. La excreción es urinaria. También otro tipo de usos que se pueden dar es para control de la presión intraocular en ataques agudos como del glaucoma, ya sea en una pre o posoperatoria de cirugía ocular. También se utiliza para la reducción de edema cerebral antes o después de intervenciones neuroquirúrgicas. Y bueno, ¿cuáles serían los efectos adversos más comunes en este tipo de diuréticos? La cefalea, las náuseas, los vómitos, la deshidratación por ese efecto osmótico que tienen. Pueden llegar a generar también hipercalemia, hipernatremia. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de su efecto osmótico que generan una diuresis acuosa y disminuyen el volumen tisular. Y bueno, estos son los principales diuréticos osmóticos que se tienen. Bueno, esto es a manera de resumen, ¿no? De cómo actúan estos medicamentos a nivel de túbulo contorneado proximal. También llevan a un efecto a nivel del asa de Henle y en el segmento fino, así como en la ascendente y en el túbulo colector. Mencioné que se utilizaba en edema cerebral, en el glaucoma agudo, pero también se pueden llegar a utilizar en insuficiencia renal aguda y en necrosis tubular aguda. ¿Quiénes están totalmente contraindicados? Pues cuando hay una hemorragia cerebral, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en pacientes en anuria, nefropatía grave o que ya son hipersensibles a este tipo de medicamentos. No les voy a preguntar dosis en el examen, pero pues se las puse aquí la diapositiva. Y bueno, ya mencionamos estos efectos adversos. Otro de los diuréticos que deben de conocer son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. El mayormente conocido es la acetazolamida. Son derivados de las sulfas, por lo tanto, a este tipo de medicamentos también no se conviene dar a quien ya se sepa que son alérgicos a las sulfanidas. Inhiben la anhidrasa carbónica en el túbulo contorneado proximal. Este tipo de medicamentos rara vez se utilizan como antihipertensivos. Honestamente, los que más se utilizan son los diuréticos tiacídicos y en pacientes renales ya hablamos que los diuréticos de ASA. Bueno, pero tiene también ciertos usos principales este tipo de diuréticos. Y vamos a hablar que tienen buena absorción. Su vida media es de 5 horas aproximadamente.
Se utilizan principalmente en patologías oculares, por ejemplo, el glaucoma. Son de uso tópico en gotas, pero también hay algunos que son una presentación en vía oral. Se utilizan también para el mal de montaña, alcanizan también la orina, pueden aumentar la excreción de ácidos, por ejemplo, en una intoxicación por aspirina, una sobredosis de aspirina. También son utilizados en alcalosis metabólicas producidos por exceso de diuréticos en pacientes que tienen una patología, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles serían los efectos adversos que se observan en el uso de este tipo de medicamentos? Pues la acidosis metabólica hiperclorémica, la hipopotasemia, la formación de cálculos renales. Otros, como somnolencia, parestesia, sobre todo en pacientes con falla renal e hipersensibilidad a este medicamento. Está totalmente contraindicada en cirrosis hepática. ¿Cuáles mencionamos que sí se utilizaban en cirrosis hepática? ¿Alguien que quiera participar? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? ¿Cuáles diuréticos sí utilizábamos en cirrosis hepática? ¿Son los ahorradores de potasio? Sí, muy bien, los ahorradores de potasio. Ya se me están durmiendo, ¿verdad? Bueno, pues ya vamos a terminar, ¿eh? Esta es la de las últimas diapositivas. Entonces, indicaciones principales de este tipo de diurético: glaucoma de ángulo abierto, posoperaciones de cirugía de catarata, alcanización de la orina en intoxicaciones, ya mencionamos que por el que consume en exceso aspirina, la corrección de alcalosis metabólica severa. También debo de resaltar que este tipo de medicamentos pues están contraindicados en esta serie de patologías, incluyendo el embarazo y en el primer trimestre del embarazo. Este es otro ejemplo de este tipo de diuréticos, la metazolamida, las indicaciones nuevamente en patologías oculares, la dorzolamida, también incluso también es comúnmente utilizado por los oftalmólogos. Yo creo que ellos les pueden dar, cuando vean patologías oculares, es donde van a preguntarles más de este tipo de medicamentos. Y bueno, como todo medicamento puede tener efectos gastrointestinales, renales, hipersensibilidad, somnolencia, dermatitis, náuseas, vómitos. Okay. En conclusión, podríamos hablar cuáles son las aplicaciones terapéuticas de los diuréticos. En esta diapositiva tenemos que la acción de los diuréticos es el de disminuir el volumen plasmático. No sé por qué no se ve la diapositiva anterior. Ay. Bueno, le voy a dejar ahí. Disminuir el volumen plasmático, disminuir la poscarga, el gasto cardíaco, por lo tanto, disminuir la presión arterial. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos en hipertensión? Los diuréticos tiazídicos, ¿ok? Como cuál, la clortalinona, la hidroclorotiazida. También los diuréticos de asa se utilizan, pero ya dijimos que en función renal disminuida. Y los ahorradores de potasio asociados a los anteriores para evitar una hipopotasemia, excepto en qué pacientes no vamos a utilizar los ahorradores de potasio. Esa es otra pregunta para ustedes. En insuficiencia renal, ¿no? Crónica. Así es, en insuficiencia renal crónica. Muy bien. También vamos a utilizar los diuréticos en aquellos pacientes que llegan con edemas y ascitis en la cirrosis. Son pacientes que cursan con hiperaldosteronismo y también pueden llegar a tener insuficiencia renal estos pacientes, ¿eh? Hay síndromes que se conocen como síndrome hepatorrenales. La acción de estos diuréticos en estos pacientes es para disminuir la reabsorción de sodio, aumentar la diuresis y así evitar el edema, disminuir el volumen plasmático
Y no solo el edema periférico, sino también en la cavidad abdominal, y dijimos que el de excelencia era la espironolactona. Se puede iniciar con dosis baja y irlo subiendo paulatinamente. Otro de los usos de los diuréticos en insuficiencia renal y crónica, en la renal aguda, en la insuficiencia renal aguda, como la necrosis tubular, se puede utilizar la furosemida y el manitol por vía intravenosa, pero en la insuficiencia renal crónica los más utilizados es la furosemida. Otras aplicaciones que tenemos de los diuréticos, dijimos que era con un paciente que llegaba con edema cerebral, que tenía aumento de la presión intracraneal, y ese es los diuréticos osmóticos como el manitol. Y que no se deben de dar en casos de insuficiencia cardíaca o edema pulmonar. Otras aplicaciones como patologías oculares, la acetazolamida en el glaucoma y pues sí, los efectos adversos de los medicamentos de los tiazídicos y la furosemida. Y para eso puse toda esta tabla donde engloba todos los efectos secundarios, ¿ok? Les voy a pasar el artículo o 2 artículos de los que me basé para hacer esta diapositiva y para que pues revise bien esto de los efectos secundarios, pero más sobre los que hice énfasis. ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno, muy bien. Entonces ¿sí? Si se escucha como recortado, me lo puedes mandar al chat y yo leo la pregunta. Quisiera que no teníamos dudas. ok. Quisiera decirles que les voy a mandar esos artículos para que los lean, obviamente, y este tema sí viene en el segundo parcial de nefro, ¿ok? Ya los que nos restan ver que son 2 temas que son nefropatía diabética y deterioro de la declinación de la función renal, ese entraría para el tercer parcial. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.